Mucho gusto. En el curso de Comunicación y Lenguaje, Idioma Español, para el grado de primero básico, tengo a bien desarrollar los siguientes temas que se encuentran contenidos dentro de las guías de aprendizaje. El primero de ellos, la lectura. Y nos especifica este párrafo que es reconocida como una habilidad fundamental y necesaria para desenvolverse de forma efectiva. Esto significa que de alguna forma la lectura, jóvenes, es un proceso por medio del cual nosotros los seres humanos mejoramos nuestros conocimientos, de alguna forma también nuestras habilidades y fortalece nuestro aprendizaje. Existen distintos tipos de lectura que abordaremos en determinado momento. Sin embargo, tenemos los beneficios de mejorar la velocidad lectora. Con la práctica y el hábito de la lectura cotidiana, pues de alguna forma sucede lo siguiente. Número uno, la mejora en la habilidad del pensamiento. Número dos, incrementa el desarrollo del lenguaje. Y número tres, mejora el rendimiento académico. A mayor lectura, mejores resultados, no solamente en ámbitos académicos, también en situaciones de nuestra vida cotidiana, como aspectos de cultura general, como bien le llamamos a todos aquellos conocimientos que de alguna forma tienen que ver con nuestro desempeño en nuestro diario vivir. Dice que existen ejercicios para mejorar la lectura rápida. Número uno, leer un poco todos los días. Número dos, escoger lecturas en letra de imprenta. Y número tres, utilizar una regla. El primero de ellos se refiere a que si usted tiene el hábito de la lectura y comúnmente la practica, pues de alguna forma su proceso de, como valga la redundancia, de lectura, se fortalecerá, tendrá menos inconveniente para darle algún tipo de lectura, algún extracto de algún párrafo. El número dos habla sobre escoger lecturas en letra de imprenta. Esto se refiere a que el texto debe de ser claro y que de alguna forma uno no tenga ningún tipo de inconveniente para descifrar cada uno de los textos que por ahí aparecen. Y por último, aparece una recomendación por ahí que habla de utilizar una regla. Esto es para evitar aquella situación de la regresión que tenemos cuando a veces estamos practicando la lectura y nos perdemos dentro del texto. Entonces, uno tiende nuevamente a iniciar desde el principio, pero para evitar ello, es que se recomienda que usted en sus inicios pueda utilizar una regla. Además de ello, pues déjenme contarles que el siguiente tema dice defectos más comunes en la lectura. Número uno, la regresión, dice la vocalización, la subvocalización. En el tema de la lectura, pues déjenme contarles que de alguna forma voy a hablar enfáticamente del primero, dice la regresión. Esto sucede cuando, por ejemplo, usted está dándole lectura a algún tipo de texto, avanza durante toda la página y de forma inmediata usted se detiene y no recuerda qué es lo que usted estuvo dándole lectura. Usted tiende a regresar nuevamente, a eso le llamamos regresión. Bueno, entre los defectos de la lectura, bueno, no del proceso, sino de cuando uno no ha formado correctamente el hábito, también aparece por ahí la vocalización. Es el hábito en el que depende el tipo de lectura que usted esté desarrollando, pero si en este caso es el tipo de lectura en el que usted únicamente está practicando el tipo silenciosa, pues únicamente a través de la vista usted va interpretando todo lo que aparece dentro del el texto informativo. Pero resulta que la vocalización es cuando usted murmura de alguna forma alguno de los términos que por ahí aparecen dentro del texto. Entonces, de alguna forma, este proceso, lejos de fortalecerle, le afecta porque usted está de alguna forma intentando coordinar la lectura a través de la vista y quiere pronunciar también las palabras, entonces no tiene bien definido si quiere practicar la lectura silenciosa, la lectura en voz alta o alguno de sus similares. Hablando de los diversos temas que aparecen dentro de la guía de aprendizaje de comunicación y lenguaje, idioma español, pues tenemos un siguiente tema que el primero de ellos dice polisemia. Dice que son las palabras que dependen del contexto, tienen un significado diferente.
Por ejemplo, voy a hacer mención del siguiente que dice banco, refiriéndose a un asiento, a un lugar en donde usted pueda ocupar, y también la palabra banco haciendo referencia a una agencia bancaria. A eso le llamamos polisemia. Sinonimia dice palabras que tienen el mismo significado. Casa, vivienda, calzado, zapato, pues son palabras que de alguna forma su redacción es diferente, pero su significado concuerda dentro de lo que queremos dar a entender. Bueno, voy a continuar con el siguiente tema. Dice antonimia, términos que dan nombre a realidades opuestas. El primer ejemplo, creo yo, de que de alguna forma nos va a ayudar a interpretar este tema y dice bonito, feo, hablando respecto a cualidades. También hay otro ejemplo que dice grande, pequeño, y así podríamos continuar. La parte de la antonimia también la asemejamos, ¿verdad? Mucho con la descripción que se realiza de alguna forma, de alguna situación, ¿verdad? Entonces, el opuesto, como lo indica el párrafo. La homonimia dice palabras que su pronunciación son iguales, pero su significado es diferente. Ejemplos, llama, se refiere al animal que de alguna forma se encuentra mayormente ubicado en la parte geográfica del Perú, se refiere a ese tipo de animales. También se encuentra llama del verbo llamar. Continuando con el breve repaso de los temas que tenemos a bien desarrollar, vamos a algo muy importante en cuanto a redacción se refiere, y es el resumen y conclusiones. Puntualmente dice que un resumen es una exposición abreviada. Usted tiene una parte informativa, tiene un texto, tiene algún tipo de documento, pues usted lo lee, y esa lectura que usted practica, a veces uno requiere de algún tipo de apoyo, por ahí va apareciendo el resumen, y los pasos que uno puede desarrollar para fortalecer este proceso de aprendizaje. Número 1 dice leer silenciosamente el texto. Usted debe darle lectura al texto para empezar con el primer paso de lo que es el desarrollo de un resumen. Número 2, separarlo en párrafos. Número 3, subrayar ideas principales, ordenar lo escrito y redactar con propias palabras. Déjenme contarles de que el resumen de alguna forma juega un papel muy importante en todo lo que es la parte académica de la vida del ser humano, porque esto nos ayuda a que podamos de alguna forma adquirir y mejorar en el aprendizaje de los conceptos, las ideas que tenemos a bien ir aprendiendo durante nuestra formación. Por último, hay una siguiente recomendación en lo que a resumen se refiere. Dice revisar lo escrito, corregir la puntuación y la ortografía. Esto es muy importante, ya que si viene de un texto, pues uno va aprendiendo inclusive en la parte de la utilización adecuada de los signos de puntuación, para que de alguna forma inclusive las ideas que estamos planteando no cambien de sentido. Sabemos muy bien de que si usted emplea de alguna forma una coma en un lugar incorrecto, lo único que provoca es que de alguna forma cambie el sentido de lo que usted quiere dar a entender. A lo que ortografía se refiere, pues viene inmerso en lo que yo he hecho mención hace un momento. Sabemos bien de que la redacción correcta de las palabras son muy importantes, dadas las circunstancias en las que estamos aprendiendo constantemente, pero es importante ir mejorando todos estos aspectos. ¿Y cómo lo podemos lograr? Como bien lo decía en el primer tema que tenía bien a desarrollar, que es la lectura, ¿verdad? Este es uno de los primeros pasos, la lectura. Entre más usted practica la lectura, mejora en cuanto a la redacción, mejora en cuanto a la utilización de signos de puntuación, y por ende, de alguna forma, la práctica de la redacción a usted se le será más práctica, más factible, por así decirlo. Bueno, voy a continuar a una siguiente parte que aparece dentro de nuestras guías de aprendizaje, y esta es la temática de la conclusión. Sabemos muy bien que si usted redacta un texto, de alguna forma usted llega a puntualizar sobre aspectos que considera relevantes,
Y dice este pequeño párrafo consiste en sintetizar brevemente los puntos más relevantes. Voy a ejemplificar de la siguiente manera. Usted redacta, por ejemplo, ¿qué le digo yo, verdad? Le piden un tipo de tarea. Finalizada la tarea, usted ya tiene el concepto, la idea general de lo que desarrolló. Viene y plasma con sus propias palabras a qué conclusiones le ha llevado el haber hecho esa tarea. Vamos a hablar un poco sobre los pasos para realizar una conclusión. Número 1, escribir una oración de apertura. Número 2, evitar las repeticiones. Número 3, dejar una impresión duradera. Prácticamente la conclusión, jóvenes, de alguna forma tiene que tener un sentido. Hay que recordar que uno escribe para la persona o las personas que lo van a leer. Muchas veces nosotros tenemos el inconveniente que escribimos, ¿verdad? Y plasmamos nuestra redacción y resulta que tenemos algún tipo de inconveniente con nuestros lectores porque nosotros sí lo entendemos, pero muchas veces como no lo llevamos a un proceso de una segunda lectura para ver en que si de alguna forma no omitimos algún signo de puntuación, no nos faltó una palabra o inclusive está la situación en la que muchas veces de alguna forma cambiamos el género para la utilización de los artículos o empleamos un artículo de manera incorrecta e inclusive pues no es ajena la conclusión a la hora de su redacción, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido para poder desarrollar una actividad correcta y adecuada. Bueno, puntualizando en los temas que hemos tenido a bien desarrollar en este video, vamos a hablar del primero de ellos, ¿verdad? La lectura es muy importante. Se le invita a usted que en esta época en la cual usted se encuentra en su hogar, tome algún tipo de texto, ya sea recreativo. Usted puede leer una historieta, puede leer inclusive un medio informativo, como son los titulares de los periódicos, ¿verdad? Además de ello, pues también vimos o de alguna forma repasamos sobre lo importante que es, por ejemplo, el que usted practique ciertas técnicas de estudio y tomamos a bien desarrollar una que aparece dentro de este video, que es el resumen, ¿verdad? El resumen es algo muy importante porque muchas veces tenemos un contenido muy voluminoso y de alguna forma el resumen lo que hace es que usted pueda tener los conceptos más importantes, de alguna forma usted pueda tener la noción de lo que está hablando el documento para que usted pueda desarrollar finalmente una conclusión. Y hablábamos, ¿verdad?, de que la conclusión es la parte con la cual muchas veces concluimos la lectura o el aprendizaje que obtuvimos de cierta actividad. Un gusto haberles saludado, la profesora titular del curso, la profesora Gladys Estela Calmas, pues les envía un fraternal saludo. En esta ocasión, pues tuve a bien, ¿verdad?, representarla para la realización de esta actividad. Un abrazo a la distancia, mucho gusto, hasta la próxima.